Muy buenos días, jóvenes. Esta es la unidad 2 de cálculo diferencial. Bien, vamos a considerar como evaluación diagnóstica la actividad de apertura que van a encontrar en la página número 30 de su cuadernillo de actividades. Bloque número 2, el tema es la derivada de funciones algebraicas y trascendentes. Y aquí vamos a ver una serie de fórmulas. Vamos a empezar con la primera, la derivada de una función constante. La derivada de una función constante respecto a x es 0. Es importante que ustedes puedan asociar el texto que acompaña cada una de las fórmulas que vamos a estar viendo durante esta unidad, que puedan asociarlo con su fórmula correspondiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, dadas las siguientes funciones, encuentra su derivada. Bien, nosotros sabemos que podemos expresar una función como f de x o con una y. Aquí tenemos que f de x es igual a 3. Si lo quiero expresar como una derivada, tendría que ponerle una comita en la parte superior de la f, como se ve ahí. Y como acabamos de decir ahorita en la primera fórmula, que la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, ya sea un valor positivo, negativo, una fracción, un valor decimal, etcétera. Siempre que se tenga que derivar un valor constante, este siempre va a dar como resultado un 0. En el siguiente ejemplo tenemos y igual a menos 4 quintos, que al derivarla, pues también nos va a dar 0. Ahora la siguiente me dice que hay que derivar la letra A con respecto a X. ¿Sí? Cualquier letra que se derive con respecto a X me va a dar 0 porque me está indicando que esa A es una constante y la derivada de cualquier constante es un 0. Ahí está. Siguiente fórmula. Dice la derivada de la variable independiente. La derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a la unidad. Y aquí tenemos la fórmula. Veamos los ejemplos. La fórmula dice que la derivada de una variable con respecto a sí misma siempre va a ser a la unidad, igual a la unidad. Entonces aquí tenemos que la derivada de t con respecto a t pues va a ser 1. La derivada de r con respecto a r va a ser igual a 1. Aquí sí estamos haciendo referencia a la misma letra, tanto dentro de los corchetes como en la parte inferior de la fracción, a diferencia de la fórmula anterior que tenía una letra en el corchete, dentro del corchete y abajo de la fracción decía de x, por eso es que era un 0. En este caso, pues es un 1. Ahora bien, la derivada de s con respecto a s, pues va a ser un 1, de acuerdo a lo que nos dice la fórmula. Ahora bien, si tenemos la fórmula, la función f de w y la quiero derivar, pues me daría 1 porque es una constante, una variable, perdón. Bien, hasta ahí pues todo es muy sencillito. Vamos a ver ahora sí ya la siguiente parte de las fórmulas. Bien, la siguiente fórmula sería la derivada de una constante por una función. La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Y aquí tenemos la fórmula que la representa. Veamos los ejemplos. Tenemos una función f de x igual a 2x. Ahí tenemos una constante por una función, que en este caso es la variable x. Si yo voy a derivar, pongo la palomita que me indica que se está derivando, pongo el 2 directo, no le voy a hacer absolutamente nada.
Aquí es diferente la aplicación de las fórmulas anteriores porque no tenemos una constante sola, sino que se está multiplicando. Entonces, aquí sí, sabemos que la derivada de la variable x va a ser un 1, entonces multiplico 2 por 1 y mi resultado va a ser un 2. Ahora bien, si tenemos que la función es igual a menos 5x, al derivarla, yo voy a tener el menos 5 multiplicado por la derivada de x, que es 1, y el resultado final sería menos 5. De igual manera, si tenemos como constante una fracción, pues al derivarla ponemos nosotros la constante multiplicada por la derivada de x, que es un 1, y el resultado en este caso sería 3/5. Ahora bien, si tengo una fracción negativa, pues se hace el mismo procedimiento. Ponemos la fracción, que es menos 2 séptimos, lo multiplico por la derivada de x, que es 1, y su resultado sería menos 2 séptimos. La siguiente fórmula es la derivada de la potencia de una función. Dice, si n es un número racional y f de x es x a la n, entonces aplicaríamos la fórmula de la siguiente manera. El exponente baja, se pone la variable elevada al exponente y se le resta una unidad, tal como lo muestra la fórmula. Vamos a ver ejemplos. Tenemos si la función es x cuadrada, a la hora de derivarlo, ese 2 baja, se coloca al lado izquierdo de la x. La x cuadrada se reescribe de la misma manera, pero se le va a restar una unidad al exponente, tal como lo indica la fórmula. El siguiente paso sería hacer las operaciones, que en este caso es la resta de los exponentes. A 2 le quito 1, me queda 1 como exponente, pero como el exponente 1 no se escribe, el resultado de mi derivada sería únicamente 2x. Siguiente. Si la función fuera y igual a x a la menos 2, se aplica la regla de la misma manera, el exponente baja, se pone el lado izquierdo, en este caso es menos 2x a la menos 2, porque se debe de escribir igual con todo y su exponente, e indicar que se le va a restar una unidad. Hacemos las operaciones, me quedaría menos 2x a la menos 3. Bien, si aplicamos la ley de los exponentes, ¿sí? Ahí tenemos que una variable que está elevada a un exponente negativo se puede escribir en la parte inferior a manera de fracción, pero en este caso ya con su exponente positivo, como se ve ahí en el ejemplo. Entonces quedaría el 2 arriba y el x al cubo ya sin signo negativo en la parte inferior de esa fracción. Y ese sería mi resultado final, sin olvidarnos de ese signo negativo que está acompañando al 2. Ya bien, puede ir al mismo nivel de la línea que nos indica la fracción, o bien puede estar acompañada a un lado del 2. Ahora bien, tenemos una función que es 1 sobre x a la menos 3. Para poder aplicar las fórmulas de derivación, esa x a la menos 3 la tengo que pasar a la parte superior de la fracción. Y si yo muevo esa variable con exponente negativo, cambia su signo a la hora de cambiar de posición y me quedaría únicamente x al cubo. Si aplicamos las fórmulas de derivación, el 3 baja, me queda x a la 3 menos una unidad por las fórmulas. Hacemos las operaciones y el resultado de la derivada de esa función sería 3x al cuadrado. Siguiente función, ahora tenemos y igual a 1 sobre x a la cuarta. Nuevamente, si yo quiero aplicar las fórmulas de derivación, no puedo trabajar con una variable que está elevada a un exponente y que se encuentra en la parte inferior de una fracción. Lo que voy a hacer, la voy a cambiar de lugar, la voy a poner en la parte superior
y le voy a cambiar el signo al exponente de la x para que quede de esta manera. Ahora sí, ya en ese momento sí podemos aplicar las fórmulas y tendríamos que poner el -4 del lado izquierdo multiplicando la x a la -4. Obviamente hay que indicar que se le resta una unidad al exponente. Hacemos las operaciones. Me queda -4x a la -5. Recordemos que lo ideal es que la variable esté con signo, que el exponente de la variable esté con signo positivo. Aplicamos leyes de los exponentes y me quedaría -4 sobre x a la quinta como resultado final. Ahora bien, si nosotros hacemos combinaciones de las dos fórmulas anteriores, pues nos vamos a encontrar con funciones un poquito más complejas. Sin embargo, pues hay que saberlas resolver. Veamos los ejemplos. Bien, es necesario que empiecen a hacer sus preguntas o bien tomen nota, hagan una pregunta con respecto a las dudas que les van surgiendo para que se les puedan aclarar ya sea al final de la clase o si quieren poner sus dudas en el chat para que yo vaya leyendo sus preguntas e irles contestando o resolviendo sus dudas, ya sea por el chat o de forma verbal al término de la clase. Veamos los ejemplos. Tenemos la función y igual a 3x a la quinta. Aplicamos las fórmulas. El 3 se deja igual. Se baja el exponente, que es el 5. Se pone x a la quinta y le vamos a restar una unidad al exponente. Ese 5 entre paréntesis me está indicando que lo voy a multiplicar por el 3 que ya estaba ahí. 3 por 5 me da 15 y la x va a quedar a la cuarta potencia. Siempre que se deriva, si el exponente es positivo, al derivarlo, siempre va a disminuir una unidad. Eso es algo que me puede quedar como pauta por ahí. Si yo estaba trabajando con una variable de exponente 6 y la derivé, pero me volvió a quedar con exponente 6 porque no hice alguna operación bien, pues eso me va a indicar que no estoy haciendo el cálculo de la derivada correctamente. O bien si tenía una variable con exponente 6 y me quedó una variable con exponente 4, pues quiere decir que algo hice mal porque no puede disminuir 2 unidades su exponente a la hora de derivarlo. Siguiente función sería y igual a 2x a la menos 5, es x a una potencia negativa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a bajar ese exponente negativo que es -5. Lo ponemos a un lado del 2 que ya teníamos. Ese 2 no lo podemos desaparecer. Y de acuerdo a la fórmula, a ese exponente negativo yo le tengo que restar una unidad. Bien. 2 por -5 me da ese -10. X. Recordemos que signos iguales se suman y se quedan con el signo que comparten los dos. En este caso me queda x a la -6, que si aplicamos leyes de los exponentes, como la que está ahí en el cuadro, que nos dice que un exponente negativo, si nosotros cambiamos de lugar y esa variable con signo negativo, pues va a cambiar, va a desaparecer ese signo negativo del exponente. El resultado final sería -10 sobre x a la sexta potencia. Ahora bien, tenemos que la función es igual a 2x a la 1/5. O sea, ahora el exponente es una fracción. ¿Sí? Pues se procede de la misma manera. El exponente baja, como está ahí entre paréntesis, a un lado del 2. Ponemos x a la 1/5 menos una unidad. La sugerencia es que esa unidad la transformemos
en una fracción. ¿Sí? Si estoy trabajando con un exponente que es un quinto, pues entonces el entero lo tengo que poner como quintos. Un entero son 5 quintos. Entonces me quedaría un quinto menos 5 quintos, que es mi entero. Hacemos las operaciones. Siempre que yo multiplico un entero por una fracción, el entero se multiplica únicamente por el valor de arriba de la fracción. Sería 2 por 1, 2 quintos. X. Hacemos la resta de un quinto menos 5 quintos, pues me quedan menos 4 quintos. Como es negativo el exponente, pues lo vamos a reescribir o a enviar como compañero de ese 5 para que esté en la parte de abajo de la fracción. Me quedaría 2 sobre 5x a la 4 quintos. Como pueden ver, ya el 4 quintos perdió su signo negativo. Y bien, aquí también hay que aplicar leyes de los exponentes. La ley de los exponentes me dice que si yo tengo una variable elevada a una fracción, esa variable se va a representar como una raíz de un valor que está elevado a una potencia, ¿sí? El valor de la raíz va a ser el denominador del exponente fraccionario de la variable. Y el exponente de la x pues, va a ser el numerador de esa misma fracción. En este caso, si tenemos x a la 4 quintos, entonces va a ser raíz quinta de x cuarta. Mi resultado final sería 2 sobre 5 raíz quinta de x cuarta. Eso es la forma correcta de expresar nuestro resultado. Ahora bien, tenemos la función y igual a 3 quintos de x a la menos 1 quinto. Aunque sea negativo el exponente, pues tenemos que hacer un procedimiento muy similar. Ponemos primero el 3 quintos que ya teníamos, bajamos el exponente negativo, lo ponemos entre paréntesis para seguir indicando que hay una multiplicación ahí. Al exponente menos 1 quinto hay que restarle una unidad, como les decía. Esa unidad hay que expresarla en quintos para que sea más fácil realizar la operación. Y empezamos a resolver. Cuando yo multiplico una fracción por otra fracción, se multiplican los dos numeradores y se multiplican los denominadores. Sería 3 por menos 1, menos 3. 5 por 5, 25. Menos 3 sobre 25. X. En este caso, como las dos fracciones que tenemos ahí para el exponente son fracciones negativas, pues valores negativos se suman y se les pone el signo negativo. Sería 5 y 1, 6 quintos. Ese es el exponente. Tenemos un exponente negativo. Hay que pasarlo al denominador de nuestra fracción. Nos quedaría menos 3 arriba sobre 25x a la 6 quintos. Nuevamente hay que aplicar leyes de los exponentes para que ese exponente fraccionario lo podamos representar como una raíz. Dijimos la raíz va a ser el denominador de ese exponente fraccionario, que son 5, entonces es raíz quinta. Y la x va a estar elevada a la potencia 6, que es el numerador del exponente fraccionario. La siguiente fórmula es derivada de una suma y diferencia de funciones. La derivada de la suma algebraica de un número finito de n funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas de estas mismas funciones. Veamos el ejemplo. Tenemos una función que es 3x más 1. Vamos a ir aplicando las fórmulas que ya conocemos. Dijimos el 3 pasa igual, la derivada de x es 1, más la derivada de cualquier valor constante siempre va a ser 0. Hacemos las operaciones y la derivada de esa función va a ser 3.
Ahora bien, tenemos y igual a 5x cuadrada menos 2x menos 1. Vamos a empezar a aplicar las fórmulas. El 5 pasa igual, el 2 del exponente baja, me queda x al cuadrado menos una unidad por las fórmulas. Siguiente término, ponemos menos 2, la derivada de x ya sabemos que es un 1, menos la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, entonces la derivada de 1 es 0. Hacemos las operaciones para simplificar. 5 por 2 me da 10x a la primera potencia, porque 2 menos 1 me da 1, y luego menos 2 por 1 nos da 2, y esa es la derivada de nuestra función. El tercer ejemplo sería 2 tercios de x a la menos 4 más 7x menos 6. Empezamos a aplicar las fórmulas, el 2 tercios pasa igual, el exponente menos 4 baja multiplicando, me va a quedar x a la menos 4 menos 1 unidad por la fórmula. Pongo el más 7 del siguiente término, ya sabemos que la derivada de x es un 1, menos la derivada de 6 en este caso, pues es un 0, como ya dijimos, la derivada de cualquier valor constante siempre es un 0. Y hacemos las operaciones. Recordemos que al multiplicar un entero por una fracción, el entero únicamente se multiplica por el valor de arriba de la función. En este caso, menos 4 por 2 nos da menos 8 tercios. X a la menos 5, porque los dos valores que se están restando en el exponente de la X pues son negativos. Más 7 por 1 me da 7. Nuevamente, esa x tiene un exponente negativo, pues lo paso a la parte de abajo de nuestra fracción para que pierda ese signo negativo el exponente. Y me va a quedar menos 8 sobre 3x a la quinta más 7. Y bien, su actividad para esta semana, adicional a la actividad que les mencioné al inicio de la clase, pues es resolver los problemas relacionados a estos temas que acabamos de ver. Como quiera, ahí en la plataforma les voy a indicar bien cuáles son las páginas de las actividades a trabajar, o bien se las paso por medio del grupo de WhatsApp. Muchas gracias.